Este martes, por primera vez en la historia de la eurozona, la Comisión Europea ha rechazado el proyecto de cuentas públicas de un Estado miembro, en este caso el italiano, cuyo gobierno populista, que llegó al poder tras las elecciones del pasado mes de marzo, prevé aumentar el gasto público 30.000 millones de euros este año, aumentando de esta forma el déficit público hasta el 2,4%, 3 veces más que el 0,8% que preveía el plan que presentó el anterior gobierno italiano. Para la Comisión es inaceptable que un Estado miembro viole las normas de ese pacto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que nos dimos todos los Estados miembros y que exigieron países como Alemania para precisamente que naciera el euro. Pese a esta decisión inédita de la Comisión Europea, el gobierno italiano se mantiene en sus 13. Si bien está dispuesto a negociar y a explicar las motivaciones de su presupuesto, no quiere modificar una coma ni reducir, como ha dicho Salvini, el vicepresidente y realmente hombre fuerte del gobierno, reducir un euro de lo que quieren invertir en los italianos, ya que, para Salvini, esta es una afrenta contra el pueblo italiano, no contra su gobierno. Para el gobierno italiano, estas cuentas públicas quieren mejorar la alicaída economía italiana, que lleva 20 años prácticamente en encefalograma plano, y también favorecer aquellas clases sociales que han sido más perjudicadas durante la crisis. Y es que para el líder de la Liga Norte, Europa es la culpable de todos los males que sufren los italianos. Acusa a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y al comisario de Asuntos Europeos, precisamente uno de los que ha firmado la sanción o el principio de sanción contra Roma, de haber arruinado tanto a Italia como a Europa. Italia dispone de 3 semanas para negociar con Bruselas y presentar un nuevo borrador de cuentas públicas. Sin embargo, parece que ese resultado no será muy diferente al proyecto actual, de tal forma que Italia se arriesga a estrenar las sanciones que prevé el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Concretamente, se abriría un expediente por déficit excesivo, en este caso relativo a la deuda pública, que supone el 130% del PIB italiano, más del doble de los límites que establece la Comisión Europea. Si esta sanción llega a término, como digo, de manera inédita, Italia se arriesgaría a perder fondos europeos y, lo que es más importante, a tener que pagar una multa del 0,2% de su PIB, que en cifra de 2017 equivaldría a unos 3.400 millones de euros. Sin embargo, las críticas al presupuesto italiano no han venido solo de Bruselas. El propio gobierno populista está dividido entre los ministros del Movimiento 5 Estrellas, que ganaron las elecciones, y la Liga Norte, su socio de gobierno, que ahora en las encuestas, gracias a su agresividad, encabezan la intención de voto de los italianos. Concretamente, a la ley de presupuestos la acompaña un proyecto de amnistía fiscal presentado por la Liga y que pone muy nervioso al Movimiento 5 Estrellas. Tanto es así que el otro viceprimer ministro y ministro de Trabajo, Luigi Di Maio, ha llegado a acusar a sus compañeros de gobierno de haber modificado el proyecto de ley, de decreto, nada más salir del Consejo de Ministros, algo que los liguistas han negado. Y es que para el Movimiento 5 Estrellas, dar cabida y amnistiar a aquellos que defraudan Hacienda es incompatible con el programa de moralidad y la vida política con el que llegaron al poder en las pasadas elecciones. Tal es la división entre los miembros del gobierno que el primer ministro Giuseppe Conte, un convidado de piedra ante un Salvini que quiere concentrar todo el poder y, por supuesto, los focos de las cámaras, han llegado a amenazar con dimitir si no hay ningún tipo de consenso y de solidaridad entre los miembros del Ejecutivo italiano.
Lo cierto es que este pulso que Roma tiene con Bruselas por las cuentas públicas no es el primero desde que los populistas llegaron al poder la pasada primavera. Y es que Salvini sorprendió a propios y extraños cuando hace unos meses decidió cerrar los puertos italianos a todos los barcos de inmigrantes, lo que irritó a muchos de sus vecinos, especialmente Francia, Grecia y España, que tuvieron que asumir muchos de los inmigrantes que Italia se negó a acoger. Y es que para Salvini, que encabeza una alianza neofascista con Marine Le Pen para las elecciones europeas del próximo mes de mayo, tanto la inmigración como el rechazo a los presupuestos es una oportunidad para simbolizar que son una víctima de Bruselas, de los burócratas europeos que impiden a los gobiernos poner en marcha lo que les pide el pueblo en las urnas. De ahí que esperen que esta sanción, que probablemente se retrasará después de las elecciones de mayo, sirva para estimular a los italianos a apoyar a su partido, que encabeza, como decíamos, los sondeos hoy. Para Salvini, Europa tiene que desaparecer tal como hoy. Solo debería servir para un par de cosas, para asegurar las fronteras exteriores y para permitir que cada uno de los países estableciera su propia política económica. Para eso cuenta con grandes aliados, con Alternativa para Alemania o sobre todo con Marine Le Pen, la líder de la Reagrupación Nacional, el antiguo Frente Nacional francés. Pero lógicamente el euroescepticismo que exhibe la Liga Norte no viene gratuitamente a cuento. Es que entre los italianos hay una creciente decepción por Europa, desde que hace unos años, en plena crisis migratoria, vieron como el resto de Estados miembros les dejamos solos para asumir la llegada de centenares de miles de refugiados africanos especialmente. De ahí que los últimos sondeos del Eurobarómetro, que mide la opinión pública europea en los 28 Estados miembros, muestren que apenas el 44% de los italianos confía en la Unión Europea frente a un 66% de media comunitaria. Sin embargo, eso sí, un 65% prefiere y apuesta por mantenerse en el euro. Y ese precisamente es el filón que quiere explotar la Liga Norte, aprovechar el miedo a la globalización, el rechazo a esa Europa que en ocasiones ha dejado sola a Italia, para ganar en las urnas y dibujar una nueva Unión Europea en la que haya dos frentes, una de los que apuestan por una mayor integración europea, encabezados por España, Alemania, Francia, etc., y otros que quieren cerrar las fronteras y que quieren recuperar políticas nacionales. Para ello cuenta con el canciller austriaco, Sebastian Kurz, también cuenta, por supuesto, con los líderes de Hungría y Polonia. Ese bloque antieuropeo que quiere convertir estas elecciones europeas del mes de mayo en un auténtico referéndum sobre el proyecto europeo.